No, mira, nosotros, y ayer lo decíamos en unas reuniones que sosteníamos, reuniones políticas, pero que sin duda, más allá de la política, nosotros tenemos que afianzar nuestro accionar en el ámbito de lo social. Yo creo que el gobierno debe ser el más interesado, y esa petición que le hiciera el sumo pontífice a Nicolás, bueno, tiene que ver con lo que aspira la mayoría del pueblo venezolano, un país donde día a día se profundiza la crisis económica, la crisis social y la crisis política. Bueno, requiere soluciones que están previstas en el texto de la Constitución a través de la herramienta más valiosa que tiene el ciudadano y que tiene cualquier gobernante, que es el diálogo, sin exclusión, sin mentiras, con la verdad por delante. Nosotros siempre hemos sido partícipes del diálogo en el ámbito de la gestión que desarrollamos en Lara, pero siempre hemos creído que la concertación, el entendimiento en tiempos tan agudos como los que vive Venezuela son básicos para poder asumir de verdad una actitud que se corresponda con las grandes expectativas del pueblo venezolano. De manera que lo que nosotros hemos venido sosteniendo acá, bueno, es lo que está pidiendo el Papa, no solamente el diálogo con la Iglesia, el diálogo con todas las instituciones, con todas las representaciones de la sociedad civil, pero repito, un diálogo con verdad, un diálogo sin hipocresía, un diálogo de cara a las realidades del país. ¿Cree usted que hay indicios de diálogo o indicios de la disposición al diálogo por parte del gobierno en este momento? Bueno, han habido algunos intentos con el sector privado, con la empresa privada. Recientemente el propio gobierno ha hecho algunos planteamientos en razón de reconocer que en este país la diversidad, el criterio, el debate, bueno, tiene que darse sobre la base de ese diálogo. Ahora, sin desconocer a nadie, un diálogo sin exclusión, donde se entienda que nosotros tenemos posturas críticas, que las vamos a seguir referenciando cada vez que el gobierno sigue incurriendo en los errores, como lo hicimos en el pasado. Lo dijimos, parte de la crisis que vive Venezuela es producto de la improvisación, de la ineficacia, de la mentira, algunas veces de la manipulación. ¿Por qué negar que eso es el resultado de hoy? Es producto de eso que vivimos en estos 14 años pasados. Un gobierno serio, el gobierno que producto de esas críticas rectifica, recoge y de alguna manera asume responsablemente, bueno, que se ha equivocado. Por ejemplo, en el tema de la producción de alimentos, que ha ocurrido en Venezuela con las confiscaciones, con las expropiaciones, con esta persecución a la iniciativa privada, que trajo como consecuencia prácticamente el desmontaje del aparato productivo, razón por la cual hoy vemos lo que está ocurriendo en el país: desabastecimiento, inflación, acaparamiento, entre comillas, y todo lo que está ocurriendo que de alguna manera afecta a la población, y creo que es uno de los problemas más severos que tiene por delante el Ejecutivo Nacional. Usted habla de una intención de diálogo, al menos con el sector privado, que están puntualmente vinculados al tema económico, pero ¿y con el sector político? ¿Y con esa oposición que está convocada en la Mesa de la Unidad? Bueno, yo creo que el gobierno tiene que tener un poquito más de humildad, y no solamente el gobierno, sino también su partido, deslastrarse de las posturas arrogantes, prepotentes, que no le hacen para nada bien a la política en un momento tan agudo como este. Nadie puede desconocer que Venezuela hay, bueno, vamos a decir que dos mitades. O sea, estamos hablando de un sector que se pronunció en un proceso electoral en función del candidato del gobierno, pero con un ventajismo que de alguna manera incidió en unos resultados finales, y una mayoría de la población creciente que cada vez aspira a que podamos tener un país de iguales, un país donde podamos respetarnos, un país donde de verdad se impongan los principios democráticos, y un país sobre todo donde respiremos un ambiente de paz, de cordialidad y un ambiente de entendimiento.